Gracias, señor. Oye, vamos a hablar, por supuesto, de este tema. Por favor, envíenos las preguntas que tengan ahí al WhatsApp, porque sabemos que hay muchas interrogantes, muchas dudas. Hay varios que nos hablan de la melatonina. Ojo con eso también. Hay mucha, lamentablemente, automedicación en nuestro país. Tú mencionabas algunas encuestas, Sebastián. Bueno, en la Clínica Somno hicieron un estudio tremendamente interesante. Ya estamos en línea con un neurólogo de Clínica Somno, el doctor Pablo Guzmán, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, doctor. A propósito del estudio que mencionaba, que adelantaba Loreto, hay un 76% de los encuestados en nuestro país que reconocen deficiente su descanso. Me imagino que será por causas distintas, diferentes. ¿Por qué cifras tan elevadas? ¿Qué influye en un mal dormir en este caso? Sí, efectivamente, el dormir de los tiempos modernos hoy en día es un dormir bastante malo. La modernidad es el problema principal. O sea, hoy en día, aparte del tema de las pantallas, sí, celulares y ese tipo de cosas, también hoy en día existe el trabajo sigue a uno sigue el trabajo hasta en la casa, en el fondo. Entonces, hoy en día la gente trabaja mucho. Existen trabajos que son trabajos también nocturnos, que cada vez más empresas también tienen trabajo en turno y trabajo nocturno. También está el tema hoy en día está el tema del calor, el frío, los cambios de temperatura son importantes. También está los ruidos. Santiago es una ciudad bastante ruidosa, mucha gente que vive cerca de una avenida, etcétera. Entonces también eso complica el tema del dormir. Entonces hay un sinfín de cosas, y más encima están los trastornos de sueño, los problemas, gente que ya tiene problemas de salud o algunas enfermedades de sueño propiamente tal. Doctor, perdón. Sí, no, muy interesante lo que nos está diciendo, y también para tener un parámetro, ¿no? Porque muchos auditores nos están enviando sus testimonios, pero ¿qué es un buen dormir? Tiene que ver con las horas. Un auditor nos decía que, lo voy a leer ahora, duermo tan poco que no alcanzo a soñar. ¿Cómo uno ve, más allá evidente, ¿no?, del cansancio que podría tener o del sueño que podría tener al día siguiente? Pero existen parámetros para definir si uno duerme bien, cuánto es lo necesario en horas y en calidad del sueño. O sea, a ver, el sueño siempre se habla de una cantidad de horas que sería lo adecuado. Pues se supone que entre 7 y 8 horas es más o menos lo que se habla, pero eso es un promedio en general. ¿Ya? La cantidad de horas de sueño es bastante individual. Hay gente que con 6 horas, por ejemplo, puede andar bastante bien al día siguiente, y eso puede ser suficiente para esa persona. Y si anda descansado o se siente bien al día siguiente, está bien. Hay gente que necesita 8 horas, por ejemplo, y si no duerme esas 8 horas va a andar mal. O sea, la cantidad de horas de sueño depende de cuán descansado me sienta yo al día siguiente, que es la forma de definir si es que uno durmió lo suficiente o no. Sí. Están llegando una cantidad de sugerencias, además. Mencionan como factores también que inciden en el, comillas, mal dormir, comer tarde. Están llegando muchos testimonios de auditores que utilizan una técnica que incluso se encuentra y está publicada y que es difundida en internet, una técnica o método que tiene que ver con el uso correcto de la respiración. Cuando alguien llega, por ejemplo, a su consulta, doctor, y le manifiesta que tiene un problema, que anda cansado, que anda fatigado, que siente que no descansa, que duerme poco, etcétera, ¿qué le recomienda a usted? Cuando la gente tiene un tema de sueño, hay que obviamente ver si esto es un tema de larga data o un tema agudo, está asociado a alguna vivencia o situación particular. Yo lo escuchaba un poco antes de que empezáramos la entrevista, y dijeron bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que dijeron es el tema de que efectivamente el sueño tiene etapas. Ya, efectivamente,
retomando un poco lo anterior, y hay etapas de sueño superficial y sueño profundo. En general, el sueño profundo es el que produce el sueño reparador, ¿ya? Y efectivamente la calidad del sueño, una forma mucho más sensata de medir la calidad del sueño es evaluar cuántos sueños tiene un sueño, y eso se hace con estudios en general. Ahora, cuando la gente manifiesta efectivamente que duerme mal, que anda cansado y que no duerme bien, efectivamente, como mensaje más importante es siempre consultar y ojalá evitar el tomar pastillas. ¿Ya? Porque el primer manejo, el principal manejo que existe para el trastorno, para el insomnio propiamente tal, es el manejo no farmacológico. ¿Ya? Es súper importante eso, porque hoy en día existe la concepción de la gente, como vivimos en un mundo rápido, que todo tiene que ser inmediatamente, etcétera. La gente está acostumbrada a que va a la consulta, le dan una pastilla y se soluciona el problema. O se automedican. Exacto. Está lleno de personas automedicadas en Chile. O sea, hay una adicción bastante importante a medicamentos para dormir en Chile. Y existe la mala costumbre de que la gente tiene problemas para dormir y se toma una pastillita y punto. Y acá en la clínica nosotros vemos una cantidad más o menos importante de gente que tiene dependencia de medicamentos, y el principal problema después pasa a ser el medicamento más que su trastorno inicial de sueño. Entonces, sí o sí, como primer mensaje, como más importante, si es que uno tiene trastornos de sueño, vale mucho más la pena tomarse el tiempo adecuado como para consultar e iniciar un tratamiento que no sea un tratamiento a corto plazo, porque las pastillas son un tratamiento a corto plazo, digamos. La idea es tratar de solucionar en forma definitiva el problema. Sí, me imagino que si hay un hábito, quiero decir, hábitos de vida que están asociados también, como decía usted, la modernidad y la solución, comillas, inmediata al problema de un trastorno de sueño, ¿no es cierto?, como tomar un medicamento. Me imagino que las principales dificultades en la persona que ahora tiene el problema de abandonar la adicción a ese medicamento tiene que ver con que le va a alterar los compromisos que tiene, ¿no es cierto? Que no puede andar con sueño al día siguiente, que tiene demasiadas cosas que hacer. Me imagino que dificulta también un tratamiento adecuado, ¿no? Exactamente. Bueno, y a propósito de lo que usted comentaba también, que en definitiva, ¿qué cosas hacer? Hay un sinfín de cosas. Se supone que, como estábamos conversando, el principal tratamiento que hay para el insomnio, probablemente el primer tratamiento que uno debiese hacer es una cosa que se llama una terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? La terapia cognitivo-conductual es una terapia que hace el psicólogo en la clínica. En la clínica hay varios, en otras partes también hay, que es una terapia corta, no una terapia larga, no es la clásica terapia psicológica que no está eternamente, sino que son algunas sesiones que están enfocadas hacia el principal problema del insomnio, que es, por un lado, el tema de la ansiedad por dormir, que muchas veces, o sea, el proceso de dormir es un proceso automático, ¿ya? ¿Y qué interrumpe este proceso de dormir? Principalmente la parte la corteza cerebral, o sea, la parte pensante de nuestro cerebro, o sea, nuestros pensamientos, que generan ansiedad, generan mayor alerta, y es el principal problema. Si nosotros dejásemos de angustiarnos por el tema de dormir y pensar en el tema de dormir, probablemente dormiríamos mucho mejor. Entonces esa es primera cosa, tratar esa parte del problema. Y segundo, está todo lo que es higiene del sueño. Ahí está el tema de la alimentación, el ejercicio, el café, las pantallas, la relajación antes de acostarse, montones de técnicas que se pueden hacer para mejorar la calidad del sueño. Ahora, yo no soy muy partidario, porque existen estos listados y uno se mete en internet y uno ve listados de higiene del sueño. Sí. Yo soy muy partidario de entregarle ese listado al paciente si le tiene que hacer todo esto, porque en general uno, lejos de solucionar el problema, uno estresa más al paciente, claro, que es lo que entonces, y tampoco lo hacen. Entonces al final en el fondo uno tiene que tratar de ir y haciendo las cosas de a poco y en la medida de lo posible, en muchos casos. Claro, y verlo caso a caso, sobre todo considerando la calidad de vida y las enfermedades que puede tener como consecuencia un mal dormir. Doctor Pablo Guzmán es neurólogo de la clínica Somno. Muchas gracias por haber estado con nosotros.